Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Betty Jerez. Buenos días con todos y todas las asambleístas, y también quiero agradecer al Cantón Tizaleo de la provincia de Tungurahua que nos acompaña aquí en este pleno de la Asamblea, porque esta ley es muy importante para nosotros, porque con ellos hemos construido las necesidades que tenemos los agricultores, los campesinos, los indígenas, los afroecuatorianos y los compañeros montubios, porque la realidad que nosotros sabemos, queremos y estamos plasmando en este proyecto de ley que es muy importante para los sectores rurales, y los compañeros que están aquí presentes bien lo conocen, la realidad que tenemos en el campo, en la agricultura. El proyecto de ley que hoy nos ocupa salda una deuda histórica que tiene el Estado con las comunidades, con las comunas, con los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubias, con los campesinos, con los agricultores y con toda la ciudadanía, que hace falta una ley que sea en base a la realidad que nosotros tenemos en el sector rural. El proyecto de ley no se centra en el tamaño de la tierra, aunque no deja de lado el mismo, ya que no únicamente establece el criterio de redistribuir como en épocas anteriores, donde solamente se entregaban pequeños lotes de tierra que posteriormente eran fragmentados, convirtiéndose en pequeños pedazos que, pese a ser fértiles, no garantizaban producciones suficientes para permitir una vida digna a sus propietarios. Por ello, viendo esta realidad y conversando en territorio, en el proyecto de ley se propone la existencia de unidades productivas familiares que se producen medidas económicas estimadas en hectáreas productivas que efectivamente permitan una familia rural que pueda dignamente formar parte de su patrimonio y satisfaga necesidades básicas. Esta unidad productiva familiar no obedece a criterios populistas de simple repartición, sino que considera parámetros técnicos y condiciones geográficas. Un componente indispensable de este proyecto de ley es garantizar la soberanía alimentaria, la producción, la fertilidad de los suelos y la conservación de la tierra, pues sabemos que la tierra es un recurso muy valioso y debemos ser cuidadosos con el mismo. Por ello, el proyecto de ley no plantea únicamente la entrega de tierras para los campesinos y agricultores, sino que acompaña esta redistribución con medidas para acceder a créditos con el sector financiero público, pues sabemos que la tierra debe ser para quien la trabaja, pero que efectivamente se la trabaje, debe haber capacitación y recursos, debe haber apoyo por parte del Estado a los campesinos, a los agricultores, porque eso ha sido una necesidad básica para los agricultores. Adicionalmente, un aspecto muy importante del proyecto de ley es la regulación de los derechos colectivos relativo a la tierra. Es así que se clarifica lo que implica la posesión ancestral, caracterizándolo como la ocupación actual e inmemoriable de un territorio. Además, que se liga el territorio a la reproducción de la identidad, de la cultura, de las formas de producción y continuidad histórica. También el proyecto recoge una preocupación de los pueblos y nacionalidades y señala con absoluta claridad del derecho colectivo a obtener la adjudicación gratuita de las tierras y posesiones ancestrales y el derecho a no ser desplazados de las tierras ancestrales. Hablar de una reforma agraria que satisfaga las necesidades de la población es una tarea muy dura, que en este proyecto de ley se hace visible, pues gracias a los diálogos con las comunidades,
y comunas se ha logrado dar solución a varios problemas muy comunes y que implican trámites engorrosos. La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales no fue una ley hecha desde el escritorio, sino con las comunidades. El proceso de consulta prelegislativa ha permitido entender varios aspectos propios de las zonas rurales y tratar de solucionar en esta ley los principales conflictos que se presentan en territorio. Así también, como mujer indígena, es importante reconocer y destacar la visión de género y la prioridad que se otorga a las mujeres y madres de familia que por diversas circunstancias han asumido la manutención de sus hogares para la redistribución de las tierras rurales. Finalmente, acogiendo varios planteamientos ciudadanos, principalmente de las comunidades que se han enfrentado a problemas con los municipios por la entrega de porcentajes destinados a áreas verdes, comunales y vías, se ha añadido una disposición reformatoria al artículo 424 del COTAD, en la que se exceptúa de esta entrega a las tierras rurales que se fraccionen por partición hereditaria, donación o venta, que son la mayoría de fraccionamientos del sector rural. Adicionalmente, el proyecto de ley da solución a las problemáticas que enfrentaban las personas por los errores técnicos de medición, toda vez que hace una reforma al artículo 481 del COTAD, especificando que cuando el excedente supere el error técnico de medición previsto en la ordenanza, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo y el impuesto predial mediante resolución de la máxima autoridad del gobierno autónomo municipal o metropolitano, misma que se protocolizará e inscribirá en el registro de la propiedad. Sin embargo, de las ventajas que trae el proyecto de ley que hoy debatimos, me permito hacer algunas observaciones al proyecto de ley a fin de que sean tomadas en cuenta y se clarifiquen algunos aspectos importantes de los pueblos y nacionalidades. El artículo 6 del proyecto de ley plantea la prioridad nacional de la protección de uso del suelo rural y establece que para garantizar la soberanía alimentaria, los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos declaren zonas industriales y de expansión urbana en suelos rurales que no tengan aptitud agrícola, pero para ello deben solicitar autorización a la Autoridad Agraria Nacional, y para complementar esta disposición, el literal J del artículo 32 otorga a la Autoridad Agraria Nacional la competencia de emitir informe previo y vinculante para autorizar la urbanización de suelo con aptitud agropecuaria e infraestructura productiva, o declararlo zona de expansión urbana o de uso industrial. Sin embargo, estas disposiciones se contraponen con las competencias exclusivas que se otorga constitucionalmente a los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos sobre el control del uso y ocupación del suelo, por lo que mantener estos textos en los artículos 6 y 32 del proyecto de ley que hoy debatimos puede generar conflictos relativos a la autonomía de los GATS, que además debemos recordar que esta planificación local no es aislada. También en el literal A del artículo 7 y en el literal J del artículo 32, al referirse a pueblos y nacionalidades, sugiero que se utilice la siguiente frase: comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, conforme consta en la Carta Fundamental. Bajo esta misma línea, en el artículo 23, que habla de los derechos colectivos, sugiero sustituir el texto: se reconocerá a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios el derecho a conservar la propiedad comunitaria, por la frase:
Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y pueblos montubios el derecho a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias a fin de guardar concordancia con el texto constitucional. Gracias, compañeros, compañeras.